Era una noche oscura y fría cuando recibí el pedido que cambiaría mi perspectiva sobre la entrega de comida para siempre. Había estado trabajando como repartidor durante años y las noches como esta eran comunes, calles vacías, un par de luces titilantes en los edificios y el ruido distante de un auto que pasaba. Sin embargo, lo que no era común era la dirección que me había llegado. La ubicación era una mansión aislada en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Al acercarme, el camino de grava crujía bajo mis neumáticos y una sensación inquietante comenzó a instalarse en mi pecho. La casa, con su fachada oscura y ventanas polvorientas, parecía observarme mientras me acercaba. Cuando finalmente llegué, toqué la puerta, sintiendo el pulso acelerado en mis sienes. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando un vestíbulo iluminado débilmente. La figura de un hombre apareció en el umbral, su rostro en sombras, pero con un aire de solemnidad que me puso los pelos de punta. Entregué el pedido y, para mi sorpresa, él dejó caer un billete de $100 en mi mano, más de lo que ganaba en una noche entera. También me extendió una tarjeta, invitándome a regresar en cualquier momento. Con el corazón latiendo con fuerza, acepté el dinero y me fui, sin poder quitarme de la cabeza la extraña sensación que había dejado la mansión. Esa propina generosa y la invitación a regresar se quedaron grabadas en mi mente. Pero, impulsado por la curiosidad y la necesidad del dinero, decidí volver a la mansión. Al hacerlo, no tenía idea de lo que me esperaba. Cuando regresé, el ambiente había cambiado por completo. La mansión, que antes parecía vibrar con una vida silenciosa, ahora se sentía desierta y fría. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Al mirar a mi alrededor, todo parecía haber sido tragado por la oscuridad. No había señales de vida, ni rastro del hombre que me había recibido la última vez. Con el estómago revuelto, comprendí que había cruzado un umbral que no podía volver a atravesar. La puerta permaneció cerrada ante mí, y un silencio opresivo llenó el aire. No había rastro de movimiento dentro de la mansión, y la sensación de inquietud se intensificaba con cada segundo que pasaba. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que no estaba solo. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas sucias. Decidí que no podía quedarme ahí parado. Mis instintos me decían que me alejara, pero algo en mi interior me impulsaba a investigar. Quizás el deseo de entender lo que había sucedido en mi primera visita era más fuerte que mi sentido de supervivencia. Me acerqué a la puerta nuevamente y toqué, esta vez más fuerte. «¿Hay alguien ahí?», pensé. No obtuve respuesta. Sin embargo, en lugar de retirarme, sentí que debía entrar. Tal vez el hombre que había recibido la entrega estaba en alguna parte, esperando mi regreso. Al empujar la puerta, esta se abrió con un chirrido resonante, como si la casa misma estuviera protestando por mi intrusión. El vestíbulo estaba en penumbra y el aire estaba impregnado de un olor a moho y decadencia. Las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor mientras cruzaba el umbral. Me adentré en la mansión, cada paso resonando en el silencio. Miré a mi alrededor, intentando encontrar alguna pista de lo que había ocurrido desde mi última visita. La mesa del comedor estaba servida, los platos estaban colocados de manera impecable, y una velita aún ardía, aunque la cera se había derretido casi por completo. Todo parecía indicar que alguien había estado allí recientemente. Al pasar al salón, noté una puerta entreabierta al fondo. La curiosidad me llevó a acercarme. Cuando empujé la puerta, una brisa helada me golpeó en la cara. La habitación estaba a oscuras, pero a través de la penumbra pude distinguir una figura en la esquina. No era el hombre que había visto antes. Era una sombra más oscura, difusa, que parecía moverse. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y fascinación me llevó a acercarme. Al dar un paso más, la sombra se desvaneció, dejando solo un frío gélido en el aire. Decidí que era hora de dar la vuelta y salir de allí, pero en el momento en que giré, la puerta por la que había entrado se cerró de golpe, dejándome atrapado en la habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi respiración se volvió irregular. «¿Qué está pasando?», pensé, mientras buscaba desesperadamente otra salida. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad y en la penumbra noté una serie de fotografías colgadas en la pared. Al acercarme, mi corazón se hundió en mi pecho.
Cada foto mostraba a diferentes personas, todas con la misma expresión de miedo en sus rostros. En cada imagen había un pequeño papel junto a ellas. En uno de los papeles leí mi propio nombre escrito con una caligrafía temblorosa. ¿Qué significa esto?, me pregunté, mientras un frío sudor comenzaba a empapar mi frente. La realidad de la situación comenzó a asentar en mi mente. ¿Estaba atrapado en una mansión de un cliente invisible que tenía algún tipo de control sobre mí? La desesperación creció en mí y grité, pero mi voz se ahogó en la oscuridad. Sin embargo, en el silencio que siguió, escuché algo. Un susurro. Venía de todas partes y de ninguna a la vez, como si la casa misma hablara. Regresa, decía una y otra vez, resonando en mis oídos y golpeando mi mente. Mi instinto de supervivencia tomó el control. Necesitaba salir. Me lancé hacia la puerta, intentando abrirla con todas mis fuerzas, pero estaba atascada. En ese momento, la luz parpadeó y se apagó por completo, sumiéndome en la oscuridad total. La oscuridad me envolvió como una manta pesada. No podía ver nada, pero podía sentir que el aire a mi alrededor se hacía más denso, como si algo estuviera tomando forma en la penumbra. La presión en mi pecho aumentaba mientras intentaba recordar cómo había llegado allí. El susurro se intensificó, resonando en mis oídos. Regresa, regresa, me llamaba, como un eco incesante que no dejaba de repetir mi destino. No sabía si era mi mente jugándome una mala pasada o si realmente había algo más en aquella habitación. Desesperado, busqué a tientas por la pared, tratando de encontrar el interruptor de la luz. Mis dedos recorrieron la superficie fría y áspera, mientras mis pasos tambaleantes me llevaban en círculos. En un momento de desesperación, golpeé la puerta, llamando con toda mi fuerza. ¡Ayuda! ¡Sácame de aquí! Mi voz resonó en la habitación vacía, y durante un breve instante, el susurro se detuvo. Fue como si la casa contuviera la respiración, esperando algo. De repente, la luz parpadeó y volvió a encenderse, y en ese instante, el panorama cambió drásticamente. La figura oscura había desaparecido, pero el ambiente estaba ahora impregnado de un olor a humedad y a algo más, a descomposición. En la pared frente a mí, las fotografías estaban ahora iluminadas por la tenue luz, pero había algo diferente en ellas. Cada imagen mostraba a las mismas personas, pero ahora estaban acompañadas de fechas escritas en tinta roja. Las fechas eran cada vez más recientes y todas terminaban en un mismo mes, el actual. El pánico me invadió. ¿Era posible que todos esos rostros hubieran estado allí antes que yo? Mi mente empezó a divagar. ¿Qué les había pasado? ¿Eran todos clientes de la mansión o había algo más siniestro en juego? Decidí que no podía quedarme ahí ni un segundo más. Busqué una salida alternativa, mirando a mi alrededor en busca de una ventana o una puerta que no hubiera visto antes. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza mientras me movía por la habitación. Finalmente, encontré una ventana en la esquina, cubierta por pesadas cortinas que apenas dejaban pasar la luz. Me acerqué rápidamente y las abrí de golpe. La ventana chirrió, revelando el exterior oscuro y desolado. Era una caída peligrosa, pero era mi única salida. Sin pensarlo dos veces, me subí al alféizar y miré hacia abajo. El jardín estaba lleno de maleza y sombras, pero podía ver una clara salida hacia el camino de grava. No tenía otra opción. Con un salto, caí al suelo. El golpe me hizo sentir un dolor punzante en el tobillo, pero no me detuve. Comencé a correr hacia la salida del jardín, sintiendo que una presencia me seguía. A cada paso, la sensación de ser observado se intensificaba y el susurro comenzó de nuevo, ahora más fuerte y más urgente. «Regresa», gritaba. Mientras corría, miré hacia atrás y vi una figura oscura emergiendo de la mansión. Era la misma forma que había visto antes, pero ahora parecía más definida, más amenazante. Mis instintos me decían que debía seguir adelante, que no podía detenerme. Finalmente llegué al camino de grava y corrí hacia la carretera principal. La luz de las farolas brillaba con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Cuando llegué al asfalto, giré la cabeza por última vez hacia la mansión. La figura estaba de pie en la entrada, observándome con una mirada fría y vacía.
Era un recordatorio escalofriante de que había cruzado una línea que no debía haber cruzado. La mansión, con su fachada oscura y ominosa, parecía reclamarme, como un eco de lo que había dejado atrás. Mis piernas se movían rápido y el miedo me impulsó hacia adelante. No sabía si me estaba escapando de la mansión o si la mansión me estaba atrapando en su oscuro abrazo. Llegué a la carretera y levanté la mano para detener un auto. El conductor se detuvo y yo, sin aliento, le supliqué que me llevara. En el camino de regreso, no pude quitarme de la cabeza la imagen de la figura en la puerta. Había dejado algo atrás, algo que no podría olvidar tan fácilmente, pero incluso mientras el auto avanzaba por la carretera, sabía que la invitación del cliente invisible no había terminado. Algo en el fondo de mi mente me decía que esta historia no había concluido. El auto continuó su trayecto y el paisaje urbano comenzó a desvanecerse en un vago recuerdo. A medida que me alejaba de la mansión, la sensación de alivio se entremezclaba con una inquietud persistente. Sabía que, aunque había logrado escapar físicamente, había algo más que me había seguido. Una parte de mí había quedado atrapada en esa casa, en esa experiencia. Cuando finalmente llegué a casa, me senté en el sofá, las manos temblorosas y el corazón aún latiendo con fuerza. Traté de convencerme de que todo había sido un mal sueño, pero la realidad se manifestaba en cada rincón de mi mente. Me tomé un momento para respirar profundamente, intentando recuperar la calma. Sin embargo, mi teléfono vibró de nuevo. La pantalla se iluminó y un escalofrío me recorrió la espalda al ver la notificación. Era un mensaje, sin remitente, pero con un contenido inquietante. ¿Olvidaste algo? La frase resonó en mi cabeza y la imagen de la figura en la entrada de la mansión volvió a atormentarme. Sin pensarlo, abrí la aplicación de entrega. Mis manos temblaban mientras buscaba mi historial de pedidos. Pero la aplicación estaba completamente en blanco, como si nunca hubiera existido. Justo cuando estaba a punto de cerrar la aplicación, apareció una nueva notificación. Nuevas instrucciones de entrega. Al abrir el mensaje, una dirección apareció en la pantalla, la misma dirección de la mansión. Mi corazón se detuvo por un instante y la respiración se me aceleró. Era como si la casa estuviera llamándome de nuevo, como si no hubiera terminado conmigo. A pesar de que sabía que debía ignorar el mensaje, no pude resistir la tentación. La curiosidad y el miedo se entrelazaron, empujándome a considerar la posibilidad de regresar. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no iría como un simple repartidor. Esta vez iría como alguien que había probado la oscuridad y sabía lo que estaba en juego. Mientras contemplaba la dirección en mi teléfono, sentí que una sombra se deslizaba por la habitación. Era una presencia familiar, como un susurro en mi oído. Regresa, la decisión se cernía sobre mí, y el ciclo que había comenzado parecía estar lejos de terminar. Al final, el miedo no era lo que me detenía, era la curiosidad, la inquietante necesidad de entender lo que realmente estaba pasando. La mansión, con todos sus secretos y misterios, aún me llamaba. Y sabía que, eventualmente, no podría resistirme. Ser repartidor de comida a domicilio no es solo llevar un pedido de un punto A a un punto B. Cada noche es una historia diferente y a veces, algunas entregas se quedan en la memoria por razones que preferirías olvidar. Aquel viernes, la ciudad estaba más silenciosa de lo normal. La brisa nocturna se sentía extrañamente helada para la época. Después de varias entregas rutinarias, recibí un pedido de una sola hamburguesa con papas fritas. Nada fuera de lo común, excepto por un detalle, la dirección. No reconocí la calle, y cuando la busqué en el mapa, me di cuenta de que se trataba de un edificio viejo en una zona que pocos frecuentaban. Algo en la imagen del lugar en la aplicación me puso incómodo. La foto parecía antigua, como si el edificio no hubiera sido registrado en años. Cuando llegué, confirmé mis sospechas. La estructura estaba descuidada, con ventanas oscuras y grietas en las paredes. La entrada estaba mal iluminada y un olor rancio flotaba en el aire. No había timbre, así que toqué la puerta con cierta duda. Pasaron varios segundos antes de que se abriera lentamente. Detrás de ella,
un hombre mayor me miraba con ojos hundidos y piel pálida. Vestía ropa arrugada y su expresión era inexpresiva. No dijo nada, solo miró la bolsa que yo sostenía, le extendí el pedido, pero él no lo tomó de inmediato. Algo en su mirada me inquietó. Sus ojos eran oscuros, pero detrás de ellos parecía haber un abismo de vacío. Finalmente, tomó la bolsa con manos frías y temblorosas. El aire en el interior de su departamento se sentía pesado. Detrás de él, apenas pude ver una mesa con un solo plato colocado. La escena me pareció extraña, como si todo estuviera detenido en el tiempo. Cuando giré para irme, una sensación incómoda recorrió mi espalda. No quería mirar atrás, pero sentí que debía hacerlo. Lo hice, la puerta seguía abierta. Pero el hombre ya no estaba ahí, el pasillo estaba completamente en silencio, excepto por un sonido débil que venía del interior. Un susurro, mi instinto me dijo que me fuera de inmediato. Sin pensarlo, bajé las escaleras y corrí hasta mi moto. Al encenderla, miré una última vez hacia el edificio. En una de las ventanas del 5º piso, algo se movió. No era el hombre, era otra figura, alta y delgada, con extremidades alargadas y una boca demasiado ancha para ser humana. Me observaba desde la oscuridad con ojos vacíos. Aceleré sin pensarlo 2 veces. Mientras me alejaba por las calles desiertas, mi teléfono vibró con una notificación de la aplicación. Pedido entregado con éxito. Gracias por tu servicio. No fui yo quien lo marcó como entregado. El frío de la noche me calaba hasta los huesos mientras aceleraba por las calles desiertas. Mi respiración era agitada y mis manos temblaban sobre el manillar de la moto. No miré atrás. No quería confirmar que aquella cosa seguía observándome desde la ventana del 5º piso. El teléfono vibró de nuevo en mi bolsillo. No quería revisarlo mientras conducía, pero la sensación de que algo iba terriblemente mal no me dejaba en paz. En cuanto llegué a una avenida iluminada, detuve la moto y saqué el celular con manos sudorosas. Pedido entregado con éxito. Gracias por tu servicio. Ese mensaje ya lo había visto. Lo que no esperaba era la siguiente notificación. Nueva reseña recibida. Sentí un escalofrío al leerlo. Normalmente, ignoraba las calificaciones de los clientes, pero esta vez no pude evitarlo. Abrí la aplicación y vi la reseña del pedido recién entregado, 5 estrellas. Gracias por traer la comida. Ahora puedo salir. Las palabras parecían normales, pero algo en ellas me puso los nervios de punta. Lo peor fue cuando miré la hora exacta en la que se había dejado la reseña. 00:00. Apreté el teléfono con fuerza. No había manera de que aquel hombre hubiera escrito eso. Algo dentro de mí me gritaba que debía olvidarlo, cerrar la aplicación, seguir mi camino y hacer como si nada hubiera pasado. Pero mi curiosidad fue más fuerte. Regresé al historial de pedidos y revisé la dirección. Al principio, todo parecía normal, pero cuando intenté buscar la ubicación exacta en el mapa, la aplicación se quedó en blanco por unos segundos antes de arrojar un mensaje extraño: dirección no encontrada. Mi garganta se secó. Intenté de nuevo. Nada, era como si el edificio nunca hubiera existido. El sonido de un claxon a lo lejos me sacó de mi trance. Me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo detenido en medio de la avenida. Sin pensarlo, aceleré sin rumbo fijo, solo queriendo alejarme de aquella sensación de peligro inminente, pero la noche aún no había terminado. A los pocos minutos, mi teléfono vibró de nuevo con una notificación. Esta vez, no era de la aplicación de delivery, era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con el corazón latiéndome en el pecho. Olvidaste algo. Debajo del texto, había una foto adjunta. La imagen era oscura y granulada, pero reconocí el lugar al instante. Era la entrada del mismo edificio donde había hecho la entrega, y en la foto, al fondo de la puerta entreabierta, se veía una silueta alta y delgada, esperando. El aire se me atascó en la garganta al ver la foto. La silueta en la puerta era inconfundible, aquella cosa que me había observado desde la ventana. Mi instinto me gritaba que no respondiera el mensaje, que apagara el teléfono, que me alejara lo más rápido posible. Pero algo dentro de mí, quizá una mezcla de miedo y estupidez, me obligó a mirar de nuevo la imagen.
Entonces noté un detalle que me hizo sentir un vértigo repentino. En el reflejo de la puerta de vidrio había otra figura más, era yo. La foto había sido tomada segundos antes, cuando estaba frente al edificio. Pero no recordaba haber visto a nadie. ¿Quién la tomó? El teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje. Mira detrás de ti. Un escalofrío recorrió mi espalda. Con el pulso acelerado, levanté la vista lentamente y observé mi reflejo en el espejo retrovisor de la moto. Detrás de mí, en la oscuridad de la calle vacía, había algo, no un auto. No una persona, algo. La silueta alta y delgada emergía de la sombra de un poste de luz. Su boca era anormalmente ancha, y aunque la brisa nocturna movía mi chamarra, aquel ser permanecía completamente inmóvil, no respiraba. No parpadeaba. Solo estaba ahí, esperando. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré el acelerador y salí disparado por la calle. Los semáforos eran manchas de color borroso en mi visión. Solo quería alejarme, sin importar a dónde, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. No me atreví a mirar atrás. No quería saber si me seguía. Cuando finalmente llegué a mi casa, corrí a cerrar la puerta con seguro, asegurándome de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Solo entonces me permití respirar. Tomé el teléfono, con la esperanza de que todo hubiera sido una alucinación causada por el cansancio. Pero cuando abrí la aplicación del servicio de delivery, mi sangre se congeló. El historial de pedidos estaba vacío, no había ningún registro del último pedido, no había ninguna dirección, no había ninguna reseña. Era como si aquella entrega nunca hubiera ocurrido, pero entonces mi teléfono vibró una última vez, un mensaje, sin remitente. Gracias por traer la comida. Ahora estoy aquí. No quise mirar alrededor, pero sentí una presencia detrás de mí y su aliento frío rozándome la nuca.